En la última clase de historia universal veíamos que crecer lo que es la imprenta o la imprenta. Cuando este imprenta manual, que permite que se producciones de los libros que en ese tiempo utilizaban, permite que el conocimiento vaya llegando, se hacían de modo manual. Los, sobre todo, y se hacían en los conventos o personas dedicadas únicamente que sean como una especie de escribanos, con su pluma y su tinta, se dedicaban a eso y se iban a leer en los libros. Con la invención de la imprenta, pues es mucho más rápido y más económico. Una persona que estaba dedicada, por ejemplo, durante ese día, luz natural, y la luz artificial lastimaba mucho los ojos y eran pocos realmente los que escribían con la luz del sol para escribir y hacer los libros. Con la invención de la imprenta se van creando mayor volumen de producción y crean lo que el primer libro que imprimen va a ser la Biblia. Posteriormente vienen a hacer la enciclopedia. ¿Qué es la enciclopedia? Es la compilación de conocimientos modernos o todos los conocimientos que estaban en boga, estaban actuales en ese tiempo de la ilustración, los condensaron y los publicaron en 13 tomos, 12 tomos de donde estaban los diferentes temas o disciplinas que en ese tiempo había, de la información que se manejaba en ese tiempo, lo compilaron y lo imprimiron dura, encuadernado en piel, que fue mucho más cara, e hicieron una producción o una impresión mucho más económica para gente con menos capacidad adquisitiva. Pero esto permitió que más gente tuviera uno de los factores muy importantes del tiempo de la ilustración, donde empezaron la impresión y ya después poco a poco se fueron difundiendo o habiendo imprentas en los países más o en las ciudades más importantes de Europa, para dar alguno. Con el surgimiento del pensamiento científico, todo conocimiento debía ser validado por la razón. Si no tenía un método científico, si no estaba basado en la razón, el conocimiento que se presentaba se podía refutar negación a la religión, a las cuestiones, a los mitos, creencias religiosas. Y es donde empieza más de la revolución industrial lo que es un naturalismo, una religión naturalismo, la naturalista que se llega a ser deísmo. No se niega la existencia de lo divino, lo que se niega es en los dioses que hasta en ese momento creían, llámese Dios Yahvé, Dios Jehová, Dios Mahoma, perdón, Dios Alá o Dios Buda, modo de cómo ellos pensaban o cómo contaban la realidad, porque no podía comprobarse. Esta es la tarea que van a hacer del día de hoy. Características de la ilustración: confianza en la razón, de la bondad humana y rechazo de las... Esos son los cambios que se da en el periodo de ilustración y estos van a realizar como cuadros. Si no, lo pueden copiar tal como aparece acá o lo pueden invertir. Ponen características de la ilustración y en la parte régimen, al antiguo régimen. En el número 2 rechaza las dogmas o supersticiones o en el orden que ustedes gusten, pero escríbanlo en su libreta. Es la tarea que van a realizar. Conforme vayan acabando, estos cinco características distintivas de la ilustración son importantes comprenderlas como un parteaguas que había antes de... la primera característica que marca un cambio es confianza en el poder de la razón. En este periodo rompe con las creencias, con una fe ciega, con una fe basada en lo que decían aquellos que controlaban la fe, en este caso los eclesiásticos de cualquier grupo religioso o los sacerdotes o los gobernantes de los grupos religiosos. Ellos marcaban qué es lo que se debía de creer y cómo se debía de vivir. Con el periodo de la ilustración hace este cambio. La razón utilizada por el hombre le permite dominar la naturaleza. Es el motor del progreso gracias al cual puede alcanzar la felicidad. Pretendieron en el periodo de la ilustración encontrar cuál es la verdadera felicidad del hombre o cómo alcanzar la felicidad por medio de la razón. Y no sé si han escuchado la piedra filosofal.
que trataban de hacer alquimistas. La piedra filosofal era como la respuesta a todas estas interrogantes. La piedra filosofal, a pesar de que habían roto con un pensamiento teológico, pensaban que por la razón, haciendo ciertas mezclas, podían alcanzar una piedra que sea capaz de convertir los objetos en oro para obtener riqueza. Prácticamente, por medio de la razón, querían ellos buscar los medios de cómo alcanzar poder, y el poder representado en el oro, que les iba a dar riqueza, en ello iban a encontrar su felicidad. Conforme va pasando el tiempo, se van dando cuenta que esto no va a ser la razón de la felicidad, que también la razón tiene un fallo bastante grave que veremos en su debido momento. Renunciaron a la fe, confiaron en la razón, pero tampoco la razón les dio la felicidad anhelada o buscada. No quiere decir que no ayudó, pero no les dio la felicidad plena. La divulgación del saber es otra de las características. Como les mencionaba hace un momento, el saber estaba en manos de pocos, en los eclesiásticos y en la nobleza. Ellos eran los que recibían la educación y ellos eran quienes podían financiar, pagar para que ese conocimiento se pusiera por escrito o se fuera almacenando. Las bibliotecas eran un tesoro del saber, pero el saber era para unos pocos, para aquellos pocos que podían guardarlo y almacenarlo, sobre todo pagarlo. Con la llegada de la imprenta, se va creando diferentes calidades de libros, se va teniendo diferentes opciones para tener acceso al conocimiento y el conocimiento se va divulgando y cada vez se va enseñando más y más. Veremos también en su debido momento que cuando hacen la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Humanidad por los franceses, dentro de esos derechos está el derecho a la educación y piden que el Estado eduque a sus ciudadanos. Acuérdense que en este periodo se cambia de súbdito a ciudadano. Los ciudadanos pertenecían a una república y ellos escogían a sus gobernantes y sus gobernantes debían de salvaguardar el bien de toda la sociedad. Entre ellos estaba brindarles una educación gratuita, no una educación de paga. Este cambio, este acceso al conocimiento permite fortalecer el desarrollo económico y social de las comunidades donde implementan estas nuevas realidades. A mayor educación, mayor desarrollo iba a tener la comunidad. Hoy en día sigue funcionando casi del mismo modo. Mientras mayor educación reciba una persona, mientras mayor formación tenga una persona, mayores son sus posibilidades de acceder a ciertos niveles de vida. Hoy en día les llaman cuadros, que es donde ellos se desenvuelven. Por ejemplo, yo estoy en el cuadro profesional como docente, pero también hay cuadro profesional en la construcción, como son ingenieros, arquitectos, hay cuadros en el ámbito de salud, como son médicos, enfermeras y otras profesiones dedicadas a las cuestiones de salud. A eso se refiere con los cuadros. Y eso solamente se obtiene con el saber, y es en este periodo de la Ilustración cuando se empieza a abrir y se le empieza a dar oportunidad a otras personas fuera de la nobleza y fuera de la vida religiosa. El tercer punto, creencia en la naturaleza de la bondad humana. Tratan de romper con esa
visión dual que había durante el periodo previo, que es el periodo medieval. Se creía que el hombre tenía una doble realidad, una parte buena y una parte mala, plasmada por el pecado que cometieron en el origen y estaban marcados por el mal. La Ilustración propone que el hombre es bueno por naturaleza, nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Trata de romper con esa idea religiosa de que el hombre nace malo y que no tienen que bautizarlo para que sea bueno. Desde que nace, él es bueno. Tratan de romper con esa idea, pero hasta hoy en día sigue vigente para muchos que tienen prácticas religiosas, que esas ideas no las compartieron del todo, pero sí hubo mucha gente y hay mucha gente hasta hoy en día que sostiene esta visión. El cuarto punto es rechazo a las dogmas y supersticiones. Quieren explicar todo desde la razón. Les decía hace un momento, aceptan lo que es la cuestión de la trascendencia, es decir, una vida más allá, pero caen en lo que se llama el panteísmo. Todo es Dios, todo es divino. En todo se puede ver la presencia de un ser supremo y no van guardando las debidas distancias que debe de tener. Incluso reconocen desde el darwinismo que existe una evolución y que los seres humanos, como parte del mundo animal, nada más que somos animales racionales, tenemos las mismas condiciones que un ser vivo animal. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y pareciese que es su única finalidad. Pero veremos que en historia esto no es tan así. También el ser humano deja huella, deja su presencia de modo consciente para que sus sucesores puedan seguir avanzando. Y esto se puede fundamentar en la divulgación del saber. Lo que nosotros sabemos es lo que nos han dejado nuestros antepasados, el cómo leer, el cómo sumar, el cómo resolver problemas y conflictos. Así que ese deísmo, ese pensamiento o esa renuncia al pasado no fue del todo correcto, pero es bastante frecuente que hagamos eso, que rompamos con una idea y desechemos todo, como si fuera que todo fue malo, y no todo fue malo, pero sí era bueno el cambio. Y como ustedes han experimentado, los cambios producen traumas. Estos traumas no tienen que ser negativos siempre. Estos traumas nos pueden ayudar a crecer, a desarrollarnos mejor. Y es la historia de la humanidad. En cada periodo hay un cambio, en cada cambio hay unos traumas y salen aspectos positivos y negativos. El último punto, crítica del antiguo régimen. Niegan que por voluntad divina los reyes tengan el poder y le ceden el poder al pueblo. Y es el pueblo en quien radica el poder y es el pueblo quien puede dar el poder a algún representante, ya sea de modo permanente o de modo temporal. En nuestro caso mexicano, el poder que los votantes damos es por 6 años para los presidentes de la República y gobernadores, senadores, y 3 años para los diputados y alcaldes, que son nuestros representantes, y que esta idea se viene a empezar a trabajar en este periodo de la Ilustración. Conforme vayan acabando, me avisan para pasar a la siguiente actividad, digo, al siguiente